Hola, buenas noches, Dios te bendiga. Soy el pastor Rolando Monroy de Ministerio Poder y Gloria. El día de hoy tenemos una prédica importante. La lección siguiente de suma importancia es la lección número 26, el cual nos indica el tema que es la voluntad. Entendemos por la voluntad que la bendición de Dios hace que en nosotros haya esa permanencia como seres humanos que nos permita decidir entre lo bueno y lo malo, que pudiera ser como un libre albedrío, pero a final de cuentas la voluntad es quien nos permite levantarnos o quedarnos abajo. La voluntad es la toma de decisiones que un hombre o una mujer puede tener para poder ejercer una autoridad, un dominio y un poder, conforme lo cual es decisión propia de cada uno que esta voluntad sea permanente y sea para siempre en tu vida. La voluntad, sabemos que es un don. La voluntad también nos permite en elegir el camino correcto o elegir un camino no adecuado para nuestras vidas. La voluntad va a hacer que tú empieces a caminar en Yeshua, en su presencia y en su poder, o bien va a permitir que no salgas adelante y sigas en el mismo lugar y en el mismo camino que siempre has estado. La voluntad de hoy es bendición, te bendigo. Acompáñame a verla. Aprendiendo de ti. Gracias por tus bendiciones, gracias porque no nos sueltas de tu mano, porque nos tienes presente en todo momento. Gracias por los que estamos aquí conectados con el interés de seguir y de estar en tu presencia, y por los que no están, Señor, para que eh, les des ese interés necesario para que se acerquen a ti. Te pedimos también por el pastor para que complemente con lo que nuestra hermana Norma nos va a compartir, y te pedimos que nos acompañes en esta noche en nuestra célula. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a darle inicio a la alabanza y a la adoración en este momento y vamos a empezar. Ok, ¿sí me escuchan ahí con claridad? Sí, gracias. Le damos la bienvenida a Ministerio Poder y Gloria, le damos la bienvenida en esta ocasión. Nuestra hermana Norma Monroy es quien va a participar ahorita para poder poner atención y es quien va a dar la célula el día de hoy. Así es que adelante, Norma, te damos la palabra y el foro. Gracias. Pues primeramente, buenas noches a todos. Me da mucho gusto, bueno, pues que esta vez me toque a mí el tema para darlo. Y bueno, tenemos aquí, ok, el pasado, la pasada lección vimos la parte del alcance del dominio, ¿sí? Y vimos la parte, bueno, también de cuando esto se le dijo a Josué, ¿no? Y que bueno, Dios en lo que es Deuteronomio, voy a poner también el mío, Rando, es que hay una parte donde no veo aquí mucho. Espérame tantito. Espérame. Aquí. Ok, ándale ya. Aquí ya veo. Esta parte es que también lo abrí aparte para poder explicar. Okay. Y bueno, en Deuteronomio 11:22, y pues donde Dios les dice, ¿no? A Josué, le dice que va a dar, o sea, que todo lo que pisare la planta de los pies, ¿sí? En Josué 1:3, todo lo que pisare la planta de los pies, pues ese territorio será de ellos. Y de hecho, en la parte del alcance es que Dios le da incluso coordenadas de dónde hasta dónde y todo, ¿no? De todo aquello que va a ser pues para ellos. Y pone también Jesús, bueno, Dios en la palabra, hay tres partes en Deuteronomio 11:22 al 24. Dice, si ustedes cumplen con mucho cuidado todos estos mandamientos, y luego dice otra parte, y van por todos sus caminos y los siguen, pero habla de que la palabra la guarden en su corazón, de cumplir todos sus mandamientos. Y ahorita vamos a ver
ahorita como tema introductorio, pero todo esto tiene que ver con el tema que vamos a ver, que es la voluntad. Es bien, bien importante y como le decía a mi hermano, qué bueno que me tocó este tema, porque Dios me está tratando en cuestión a la voluntad, pero obviamente les voy a explicar todo el contexto, ¿no? Y otro de los puntos dice, todo lugar donde planten su pie será de ustedes, ¿no? Dios habla claramente que nosotros debemos de guardar sus estatutos, sus mandamientos, tenemos que tenemos que llevar en el corazón, tenemos que ser guiados en el camino, pero sobre todo ir en el camino de Él, ¿no? De Dios. Todo esto se desarrolla y da como consecuencia el tener una voluntad, que es el tema de hoy. Y luego, vamos a ver qué es lo que es voluntad y lo que es la definición de voluntad y algunos ejemplos rápidos. Entonces, ¿qué es la voluntad? Finalmente es una capacidad humana que tenemos todos nosotros. Manejamos la libertad de lo que uno quiera hacer, ¿sí? Obviamente la voluntad pues trae consecuencias, obviamente la voluntad a veces es buena, a veces no tan buena, ¿no? Todo lo que nosotros hacemos. Si definimos la voluntad es la actitud de decidir y ordenar pues nuestra propia conducta, ¿no? Y más adelante vamos a ver también cómo Dios nos trata de que, pues en cuestión de la conducta, al hacer su voluntad, al hacer lo que Dios dice que hagamos a través de la palabra, tenemos nosotros una cierta conducta, un cierto comportamiento. Y es bien interesante esto porque a veces decimos que Dios es, lo amamos, pero a veces no hacemos lo que Él nos dice. A veces queremos nosotros hacer nuestra propia voluntad, pero no nada más eso. Queremos que Dios haga nuestra voluntad, ¿sí? Y a veces nuestras oraciones van mal dirigidas, como en mi caso, por ejemplo, cuando uno le dice a Dios, ora y dice, ¿sabes qué, Señor? Pues haz esto y esto y esto y esto, y le haces una lista, ¿no? Quiero esto, quiero lo otro, quiero aquello. Le estás poniendo a Dios una condición. Y Cristo, en su momento, Él vino a hacer la voluntad directa de Dios, ¿sí? Él solamente vino a hacer la voluntad. Y yo pensaba esto porque en algún momento en la iglesia me ministraron y me mandó a decir, Dios, no me pidas milagros, pídeme, hija, hacer mi voluntad. Y a veces no tenemos la confianza en Dios en hacer su voluntad porque pensamos que va a errar, ¿no? Es como como hijos, que a veces le decimos a los papás, papá, cómprame, no sé, un suéter, ¿no? Es un ejemplo, o unos zapatos. Y le decimos a los papás qué zapatos queremos y de qué color y dónde nos los compren, ¿no? Es lo mismo que cuando le decimos a Dios, cómo queremos las cosas, cómo, cuándo, dónde, por qué, ¿sí? Pero pues finalmente nos peleamos a veces con Dios porque uno insiste en que Dios haga nuestra voluntad y Dios lo que quiere es hacer su voluntad. Y yo estuve pensando en esta situación, cómo puedo yo confiar en esa voluntad, ¿no? Yo decía, bueno, hasta que me brincó a la mente y en algún momento vino, pues ahora sí que Dios me iluminó porque de verdad hay veces que uno como humano, uno tiene una mentalidad de humano y somos la creación de Dios. Y lo que Él me hacía entender es que la voluntad de Dios es la voluntad de un rey.
Por lo tanto, si Dios tiene voluntad y nosotros también tenemos una voluntad, o sea, es una capacidad que tenemos, obviamente Dios tiene esa capacidad de tener voluntad, pero no es lo mismo la voluntad de un rey que la voluntad de un ser humano. Y nosotros somos la creación de Dios. Nuestro pensamiento es humano y el pensamiento de Dios es de un rey, es de un Dios que es el Dios del universo, que es el Dios de la plata, el Dios del oro, el dueño de todo eso, ¿sí? Que puede producir milagros, que hay cosas que ni siquiera nosotros podemos entender. Él en alguna ocasión me dijo, en un sueño, yo tuve un sueño sobre una circunstancia que me aquejaba y me dijo Dios, yo voy a arreglar esta situación y no vas a comprender cómo yo lo voy a hacer. Así me dijo con palabras textuales en el sueño. Me dijo, no vas a alcanzar a entender tu mentalidad de humano, no va a alcanzar a entender de qué manera y cómo lo voy a hacer. Lo que significa es que nosotros, ahora sí que, perdón la expresión, nuestra pobre voluntad, que es reducida, es poca, es menor que la de Dios, a veces no confiamos en Él, ¿sí? Y nos da miedo decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero que hagas tu voluntad en mi vida. Quiero que sepan que desde que yo le pedí a Dios que hiciera su voluntad en mi vida, pero así literal mencionándolo, ¿sabes qué, Señor? Tú me dijiste que no te pidieron un milagro, porque finalmente uno está peleando en decirle a Dios lo que quieres y Dios te quiere dar lo que Él quiere darte. Entonces sí hay un choque. Y cuando yo empecé a pedirle esto, automáticamente Dios está arreglando mi vida. Y lo que yo le pedía que hiciera, ahora por su voluntad Él lo está haciendo, ¿no? Y están cambiando muchas cosas en mi vida, pero les estoy hablando que me dio esta palabra, no sé, hace 2 meses, yo creo, 2 meses y medio, y he visto más resultados diciéndole que haga su preciosa voluntad en mí, que cuando yo le pedía que hiciera lo que yo quería de mi voluntad, ¿no? No sé si me explico. Sí. Entonces, eso es a mí me encantó les digo, me encantó este tema bueno, pues mi hermano me pasó. Y quiero leerles otras cosas abajo, otras palabras que Dios da acerca de la voluntad. Ok, vamos a, bueno, aquí hay ejemplos de la voluntad, ¿no? Voy a por mencionar alguno. Dice, tienes que tener fuerza de voluntad para superar una enfermedad. Entonces, vemos la voluntad con la que te topas, con la que chocas con Dios, pero también vemos la voluntad que nosotros como seres humanos podemos manejar, ¿sí? La voluntad finalmente es algo que tú quieres hacer y que tú estás convencido en que tienes que hacer. Entonces, si esa forma de pensar, tú la volteas y en vez de tener una fe invertida, conviertes esa fe hacia Dios, de que confíes en que la voluntad de Dios va a ser lo mejor, ¿sí? Porque a veces uno le pide un bolillo a Dios, ¿no? Es un ejemplo, un bolillo a Dios, pero Dios te da un pastel. Entonces la voluntad de Dios era suprema, era mejor que la tuya, ¿sí? Hay veces que Dios nos dice, no nos contesta oraciones, en mi caso, porque lo que Él quería era hacer su preciosa voluntad en mí. Y Él ha arreglado ahorita pues muchas cosas, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, lo que les leí, tienes que tener la fuerza de voluntad para superar una enfermedad de este tipo. Entonces, este es un ejemplo. Vemos más abajo, cuál era la voluntad de Dios. Aquí es de lo que yo les hablo por testimonio propio, ¿no? Pues de que confiemos también en la voluntad de Él, ¿no? Aquí dice, según como cristiano, hacer la voluntad de Dios es una elección libre y voluntaria de la persona, de actuar conforme a la voluntad divina, dando
dándose a sí mismo a la causa de Dios, al igual que Dios, en la persona de Jesucristo, se donó libre y totalmente a nosotros para nuestra salvación. Aquí vemos que si Dios, o sea, Cristo vino a hacer únicamente la voluntad del Padre. Si Cristo hubiera hecho su voluntad, yo me imagino, ¿no? Yo pienso que en algún momento a lo mejor hubiera, a la hora de que lo iban a crucificar o iban a detener, no sé, a lo mejor hubiera llamado ángeles para que pelearan por él, ¿no? Pero finalmente él tenía un propósito aquí en la tierra. Y así como él vino a darnos el ejemplo de hacer la voluntad del Padre, pues nosotros también debemos de tener eso como hijos de Dios. Cristo ama al Padre y por eso hizo su voluntad. Cuando nosotros obedecemos, automáticamente, cuando nos hacemos algo que nos indican, estamos haciendo la voluntad de esa persona. A veces lo hacemos por respeto, a veces por el trabajo, pero con Cristo, con Dios es diferente, porque nosotros a veces decimos que lo amamos y a veces lo adoramos y todo, pero a veces nos cuesta mucho trabajo hacer su voluntad, o sea, la voluntad de Él. Perdón, un segundito nada más, si se llega a cortar, porque en este Ajá. caso, por ejemplo, Fabiola es nueva en la célula, si se llega a Ok. cortar, a Fabiola también te pedimos que en cuanto se llegue a cortar, inmediatamente vuelvas a conectarte para seguir otro tiempo, por favor. Sí, disculpa, adelante. Sí, gracias. Y bueno, voy a compartirla abajo en Primera de Pedro 2:15. Son algunos versículos de la Biblia que hablan acerca de la voluntad. Tengo también aparte otra que acabo de leer en la Biblia, pero primero vamos a leer y vamos a checar los que vienen aquí en la lección. Primera de Pedro 2:15, 16. La palabra Hispanoamérica. Porque la voluntad de Dios es que haciendo el bien, cierren ustedes la boca de los ignorantes e insensatos. Son libres, pero la libertad para servir a Dios y no como patente de libertinaje. Lo que en esta cita podemos ver es que si nosotros hacemos la voluntad, tenemos nosotros un comportamiento. Cuando Cristo nos dice, o sea, cuando en la palabra Dios nos dice que hagamos caso de su voluntad, que hagamos caso de los mandamientos, de los estatutos, de las promesas y hagamos todo lo que dice la palabra, no va a haber quien nos juzgue. Habrá que, como en algún momento, ¿no? Que nos digan que si aleluyos, que si fanáticos, que si aquí, que si estás estresado, etcétera, ¿no? Porque para empezar nunca vamos a tener contenta a la gente. Pero ante Dios, que es quien nos interesa, cuando Dios nos manda a hacer lo que Él quiere y su voluntad sobre todo, y respetarlo, ¿no? Que viene eso dentro de la voluntad, nosotros tenemos un cierto comportamiento, pero también Dios nos está librando de meternos en problemas. Porque cuando nosotros hacemos nuestra santa voluntad, vienen en algunos momentos o en algunas ocasiones consecuencias buenas o consecuencias negativas, ¿sí? Esta cita bíblica habla de tener un comportamiento adecuado, pero dentro y sometiéndonos dentro de la autoridad de Dios, ¿sí? Y con esto no vamos a caer en todo libertinaje que las personas pues del mundo puedan tener, ¿no? Nosotros no vamos a hacer la voluntad del mundo, no vamos a seguirlos, nosotros no somos borregos, ¿sí? Cuando uno acepta a Cristo y decide uno hacer su voluntad y obedecerlo a Él, sus estatutos, leyes, etcétera, de alguna manera nos está ayudando a hacer bien las cosas, pero no tener
no tener problemas, incluso con la ley, ¿no? Así de fácil. Tenemos otro, aquí muestra también otra palabra, otro versículo que dice Mateo 7:21, Dios habla hoy, es la versión. Para entrar en el reino de los cielos, dice, no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Era aquí donde yo les comentaba que nosotros decimos a veces que lo amamos, decimos que queremos estar junto de Él, pero en el momento en que nosotros aceptamos a Cristo, o a Dios, o sea, Padre, Hijo, Espíritu Santo son la misma persona, cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros nos casamos con Él, ¿sí? Cuando nos casamos, bueno, yo no estoy casada, no tengo un esposo, pero el compromiso con Dios es el mismo. Antes, por testimonio propio, en algún momento yo no quería tener un compromiso con Dios. Yo lo acepté, pero Dios me acercó a mí, me acercó a Él, y yo no, lo que yo no quería, pues era, dejar muchas cosas, ¿no? Porque para seguir a Dios hay que renunciar a muchas cosas, ¿sí? Ya después uno entiende en su corazón, y conforme va pasando el tiempo, Dios va transformando tu vida y tu corazón, ¿no? Y es más fácil dejar y decir que no a muchas cosas o renunciar a otras que estaban mal. Entonces, en su momento, lo que nosotros a veces no comprendemos como hijos de Dios es que cuando tú amas a alguien, cuando tienes el compromiso con alguien, automáticamente obedeces a esa persona por admiración, por amor, y haces su voluntad automáticamente, ¿sí? Y nosotros no entendemos eso. Este versículo es bien importante porque en su momento dice la palabra que va a haber quien le diga, Señor, pero yo en tu nombre liberé, en tu nombre sané enfermos, en tu nombre no sé qué, y bueno, ya sabes, ¿no? Yo en tu nombre hice, ¿qué no hice? ¿No? Pero iba a voltear Dios y les va a decir, es que no te conozco. ¿Por qué? Porque nunca hiciste mi voluntad, ¿sí? Cuando nosotros pertenecemos a un grupo, cuando pertenecemos a un club, cuando pertenecemos a algo, nosotros nos formamos con esas características. Y uno distingue a ciertos grupos, ¿sí? A cierto mercado, a cierto nicho, por las características. Y cuando uno es hijo de Dios y toma a Dios en su corazón y hace su voluntad, etcétera, uno empieza a tener las características de Cristo. Somos como Cristos chiquitos, ¿no? No somos dioses. Tenemos las características y porque lo obedecemos y nos vamos transformando en él. En el mundo hay un refrán o un dicho feo, ¿no? Pero se dice, quien con lobos anda, aullar aprende. Cuando tú andas con Cristo, a ser como Cristo aprendes, ¿no? Y empiezas a hacer la voluntad. Ya no eres tú, sino la voluntad de Cristo. Entonces, sí hay cristianos que han aceptado a Cristo, pero no han hecho la voluntad. No se someten. Y es bien, bien importante esa parte, ¿no? Hay que tener ahí cuidado, porque si conocemos de Cristo, pero no hacemos su voluntad, entonces, pues, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Sí? Tenemos también otro versículo que dice Mateo 7:21. Creo que ya, no, perdón. Es si puedes bajar un poquito, Orlando, a Primera de Juan. Primera de Juan 2:7. Ándale. Primera de Juan 2:17, Biblia de las Américas. Y el mundo pasa y también sus pasiones,
pero el que hace la voluntad de Dios siempre permanece. Cuando uno, este versículo también habla de cuando nosotros podemos tener alguna tentación, de cuando nosotros podemos pasar por aflicciones, cuando uno pasa por sacudimientos. A veces es como cuando uno, en algún momento alguien me dijo que había ido a Nueva York, que se subió a uno de los rascacielos y estando arriba, el rascacielos se movía y uno se movía, o sea, sentía que el rascacielos pues se iba a caer, ¿no? Porque se tendía por lo alto y por el aire. Y decía, te prometo que ahí de verdad sientes que Dios te dejó, o sea, sientes, se te va la idea de que tienes a Dios en tu vida, en tu corazón por lo que sientes, ¿no? Entonces, cuando nosotros somos sacudidos en alguna circunstancia, ¿sí? Nosotros podemos caer en alguna tentación y no nada más me refiero a las tentaciones sexuales, sino puede ser tentación de, híjole, se me viene ahorita a la mente, puede ser vino, puede ser droga, mujeres. Pero mujeres, amantes, yo qué sé, pero, no sé, escuché por ahí una prédica, no me acuerdo si fue prédica o algo así, que la gente a veces recurre a brujos, a hechiceros, a gente que lee las cartas y todo, a la adivinación, porque están, eh, porque están desesperados, porque llega un momento en que se desesperan de no obtener lo que quieren, que buscan otras cosas, ¿sí? Entonces, hay veces que si uno no está bien agarrado en Cristo y tener los pies en Cristo y hacer la voluntad de Cristo, nosotros podemos caer en esas tentaciones. Pero si a lo que va este versículo es que si tú haces la voluntad, pero realmente estar agarrada de Él, ¿sí? Diciéndole, ¿sabes qué, Señor? Pues es tu voluntad esta situación, haz tu voluntad en esta situación, haz tu preciosa voluntad no sé, en una sanación, en algo que uno necesita y confiar ciegamente en Él. Y realmente Dios va a obrar, porque de verdad ya lo vi, o sea, les está hablando de verdad una persona que